Para mí es un placer, privilegio presentar al siguiente presentador, un gran amigo. Disfrutamos aquí en la universidad de tenerlo una semana con nosotros, así que esta plataforma no es extraño para él. Y él manifiesta que esta es también su casa, y así lo creemos. Amén. El doctor Ángel Guzmán nació en República Dominicana. Él es adventista de quinta generación. Tiene el privilegio de haber cursado todos sus grados escolares y académicos en instituciones adventistas. Inició su experiencia laboral con la iglesia como pastor de distrito en el norte de República Dominicana, luego de graduarse de su licenciatura en teología en la Universidad Adventista Dominicana, la UNAD. Luego obtuvo su maestría en el Seminario Teológico Adventista Interamericana, el CETAI. Fue invitado a unirse al cuerpo de profesores de la Facultad de Teología de la UNAD y sus estudios doctorales los realizó el Instituto Internacional de Estudios Avanzados, IAS, en las Filipinas. Luego, ahí en el área del Nuevo Testamento, se especializó y su tesis fue sobre las implicaciones eclesiológicas del concepto del nuevo pacto en 2 Corintios capítulo 3. A su regreso de sus estudios doctorales fue invitado por la iglesia a ser decano de la Facultad de Teología y posteriormente a ser el rector de dicha universidad. Actualmente, el doctor Guzmán es el vicepresidente académico del Seminario Teológico Adventista Interamericano, el CETAI. De todas las bendiciones que ha recibido, el doctor Ángel expresa que la mayor es su hermosa familia. Esta se compone de su esposa Alfa, sus 2 hijos, Ángel de 19 años y Algeli, que esta semana pasada cumplió 13 años. Sin más, escuchemos la ponencia Caminos a la Perfección Cristiana en labios del doctor Ángel Guzmán. God bless you. Feliz sábado para todos. Placer poder estar aquí otra vez. Como decía el pastor Scott, yo siento un cariño especial por este lugar. He estado en muchas ocasiones en diferentes responsabilidades aquí. Tengo grandes amigos aquí, a quienes considero hermanos, gente de mucha confianza. Y le decía hace un ratito que pues por primera vez mis hijos visitan este país también, en un ratito llegan por acá, y que decidimos quedarnos, separar la semana de vacaciones aquí, para la gloria del Señor. Qué bueno es estar aquí. Y he estado aquí predicando, estuve toda una semana hace unos años, bastantes años ya, predicando, luego vine a varios compromisos de universitarios, evaluación de la AAA hace poco, y con el CETAI, pues ya creo que es mi segunda o tercera vez que vengo a trabajar con asuntos relacionados al seminario. Y qué bueno poder estar aquí hoy en el marco de una conferencia bíblica. CETAI ha estado apoyando durante este año, esta es nuestra cuarta conferencia bíblica que hemos estado apoyando con toda fuerza. Empezamos el año ocupaditos en Colombia en el mes de marzo, donde compartimos con algunos de los compañeros que hoy también exponen aquí. Y allí en Colombia, sentados en el segundo banco, decidimos la fecha con el doctor Tim, cuando vendríamos aquí a Costa Rica también, en comunicación con el doctor Ríos. Luego de Colombia tuvimos una jornada muy interesante de 2 fines de semana consecutivos en Puerto Rico. Una concentración en el oeste y luego participamos en la capital, en San Juan, en el este de la isla, en otra concentración de hermanos bien interesante y muy, muy productiva.
Hace poco, hace menos de un mes o hace un mes, entonces estuvimos en la Universidad de Montemorelos, en México, con parte del grupo que aquí está también, ya casi son mis compañeros de trabajo. Estuvimos allí con la conferencia sobre identidad adventista. Nos queda una más en el mes de noviembre en Cuba sobre predicación cristiana y pues tenemos la mundial de la iglesia luego con la ATS en San Antonio, en Texas. Así que el CETAI está envuelto en apoyar todas estas iniciativas que nuestras iglesias y nuestras uniones, nuestras universidades requieren. Y nosotros nos sentimos honradísimos de poder participar y poder contribuir con la teología adventista en este territorio. Yo quiero invitarles a abrir la Biblia. Hoy yo titulé la presentación El camino a la reflexión, a la perfección cristiana, reflexiones en Romanos 8. Y yo no vengo con una carga muy fuerte en el área teológica, más quiero ver algunos aspectos bíblicos. Por eso es fundamentalmente importante, le va a sacar mucho más provecho usted si tiene la Biblia abierta en la carta a los Romanos en el capítulo 8. La vamos a leer todo el capítulo. O sea, vamos a repasar todo el capítulo. Y vamos a ver algunos detalles que son importantes allí. Por ejemplo, partamos de la idea de que la perfección es un concepto complejo ya. Y en estos tiempos se está hablando tanto de perfección, perfeccionismo, y eso se ha convertido en un concepto bien complejo en la teología. ¿Por qué? Surgen preguntas, las más comunes, que las pretendo responder hoy, y es mi objetivo, que respondamos esto solo usando Romanos 8. Yo no voy a hacer una exposición de la perfección, voy a hacer una exposición de lo que humildemente creo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 8. Y si usted entiende que se equivocó el apóstol entonces. No. Entonces vamos a ir viendo allí juntos eso. ¿Qué es la perfección? ¿Cuál es el modelo y la meta de la perfección? Si es Dios el modelo de la perfección, que todo el mundo está de acuerdo con eso, ¿es posible realmente alcanzar la perfección? ¿Y cuándo se desarrolla la perfección en nosotros? ¿Cuándo es que vamos a ser perfectos? Para entender la perfección cristiana en la Biblia se debe estudiar primero en el contexto teológico apropiado. Y yo creo que el contexto teológico más apropiado, según el Nuevo Testamento, voy a ser más específico, según las cartas de Pablo, debe partir primero de un concepto claro de lo que es la naturaleza humana, cuál es el origen y cuál es la realidad de dicha naturaleza, qué es el pecado y también qué es la santidad y qué es la glorificación. Si usted no tiene eso claro, no vamos a entender la perfección. Debemos partir desde allí, porque cuando uno de esos conceptos se define mal, entonces el resto también será mal definido. Se debe partir de un contexto coherente y bíblico. Bíblico, no filosófico. Debemos partir de la Biblia sobre todas las cosas. A veces le damos más importancia a otros procesos, a otras interpretaciones, a otras ideas, pero no, o a otras interpretaciones, visiones de la Biblia, pero no estamos haciendo mucho énfasis en el texto bíblico puramente. Y Romanos 8 es un compendio de temas fundamentales para entender la perfección. Yo no sé cuántos de ustedes han leído Romanos 8 fríamente, tranquilamente. Yo sé que cuando usted salga de la conferencia bíblica lo va a poner como tarea para leer Romanos 8 y
Y los jóvenes que están haciendo el doctorado, el doctor de Sousa va a estar de acuerdo que es un prerequisito para entrar a la clase el lunes. Léanse Romanos 8. Aunque él va a hablar del Antiguo Testamento. Aquí le estoy robando autoridad. Veamos primero la estructura de la carta a los romanos, rapidito. No vamos a tomar mucho tiempo en esto. Hay diversas formas como se ha sugerido la organización de los argumentos de Pablo en Romanos, pero una de las más aceptadas es que Romanos tiene dos partes. Una parte que es de Romanos 1 al 8, que resalta los conceptos fundamentales de la teología de la carta, y Romanos 9 al 16, que explica en términos más prácticos la teología anterior. Es como teoría y práctica. Esa doble división clásica de Pablo. Y yo quiero que tomemos primero esa parte cargada de teología. Ahí tenemos toda la carta. Vemos que la primera parte del 1 al 8, nosotros estamos concentrándonos en el capítulo 8. Por ende, la primera parte pertenece a esa carga teológica fuerte de Pablo, a esas ideas duras que él explicó y trató. No es tanta teología como se aplica a la iglesia, sino básicamente cómo él la entiende algunas cosas. Y Romanos 1 al 8 es una de las secciones más ricas de teología de la Biblia. Yo puse una porque académicamente no se usan absolutos, pero yo creo que es pero en este contexto digamos que es una de las secciones más ricas de teología de toda la Biblia. Está construido de una forma muy organizada, con ideas inductivas que describen la condición de la naturaleza pecaminosa del ser humano y la forma como Dios lidia con la naturaleza pecaminosa. Y hace más de 10 años que nosotros aquí tuvimos una semana de oración que la titulamos así mismo, del polvo a la gracia. Y cada día estudiábamos un capítulo de Romanos. Porque yo creo eso. Es un camino del polvo a la gracia. Lea Romanos 1 al 8. Añádale 7 capitulitos más, que dijimos que van a leer el 8 nada más. Pero lea del 1 al 8 para que usted se dé cuenta cuánta belleza hay allí de cómo Pablo comienza describiendo la naturaleza humana y cómo en la naturaleza humana se va regenerando hasta alcanzar la perfección. En el 1 estamos perdidos. En el 8 no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, es una cosa extraordinaria y viene paso a paso, paso a paso. Miren cómo más o menos puedo estructurar los capítulos del 1 al 8. La primera sección del 1:1 hasta el 3:18 yo lo llamo la realidad humana. La realidad humana porque primero habla de la condición perdida del ser humano y una condición natural de la perdición es también lo que sugiero que se llame la religión inútil. Porque cuando Pablo está describiendo a los que están perdidos, entre los que están perdidos también están los que creen que están observando la ley, pero no agradan a Dios. Eso es una religión inútil. La incapacidad que tiene la religión inútil para justificar al ser humano es lo que Pablo destaca entre el capítulo 2:17 y el 3:8. Se iguala al judío y al griego. O sea, a las naciones y a los que dice todos están igual. Si tú estás tratando de justificarte por tus medios, tú eres un gentil. Están perdidos de la misma forma. Necesitan la misma solución. Y en Romanos 3:9 hasta el 3:18, Pablo habla de que la perdición es la realidad de la condición humana, perdición. Sin embargo, a partir del versículo 19 del capítulo 3 hasta el 31, hasta el 8, Pablo habla del camino a la gracia ahora. Primero él describe qué es lo que está pasando. Ahora vamos en el camino de la gracia.
La primera sección, hasta el 3:31, habla de la nueva condición humana, justificados por la fe. A eso yo le llamo ahora la religión útil. Y Romanos 4:25 termina la segunda sección, que es la capacidad que tiene la religión útil, definida a la luz de la fe de Abraham. Y en el capítulo 5 hasta el 8:39, que es el final de esa sección, Pablo da conclusiones solamente. ¿Cuáles son los resultados? Miremoslo así. Primera parte de la carta, el problema. Segunda parte de la carta, la religión útil, cómo Dios soluciona el problema de la naturaleza perdida. La última parte, cuáles son los resultados que tenemos al experimentar la justicia de Cristo y la justificación que Cristo nos da. El precio de la justificación, la muerte a la vieja naturaleza, el rol de la ley y las luchas que hay entre las dos naturalezas, y luego termina el capítulo 8 con una pieza clave para entender la perfección y el resultado total de lo que Dios hace en la vida del ser humano, que es el trabajo del Espíritu Santo para mantener la nueva naturaleza que Cristo nos da y vivir sin condenación. Entonces, el capítulo que estamos estudiando es un capítulo que está concentrado no en resaltar el problema o la solución, sino el resultado de lo que Dios hace con nosotros. Cuando usted lee el versículo 1 ya se da cuenta que dice, ¿cómo dice el versículo 1? No, yo no lo tengo ahí, yo quiero que ustedes se lo saben de memoria. ¿Cómo dice el versículo 1? No hay condenación para los que están en Cristo. Y miren, ahora vamos, ya vimos la carta, la sección, todo. Vemos dónde está el capítulo 8. Ahora veamos el 8, rapidito. En esta sección, Pablo describe la naturaleza humana transformada a raíz de la justificación. El tema aquí es el Espíritu Santo y su rol en el desarrollo de la nueva naturaleza del ser humano. Ese es el tema de aquí. Y eso es vital para que lo entendamos bien ahora que vamos a ver textos. Solo textos voy a ver ahora. No tengo ningún otro slide. Textos. Y cuando veamos los textos ahora, vamos a entender, espérate, que Pablo está hablando en el capítulo 8 de Romanos, ¿de qué? ¿De qué está hablando allí? Del resultado de lo que Dios hace. ¿Cuál es el resultado de lo que Dios hizo por nosotros? Y hay 4 cosas que Pablo dice allí. Anótelas porque no la va a ver en muchos sitios. 4 cosas allí. Primero, Pablo habla entre el capítulo, versículo 1 al 8, de la transformación. Si usted lee con cuidado, versículos 9 al 17, Pablo está hablando de otro proceso, que es la santificación. Y si usted ve con cuidado los versículos 18 al 25, Pablo ya no está hablando de santificación, sino que está hablando de glorificación. Y si lee con cuidado los versículos 26 al 39, Pablo está hablando del resultado de la glorificación, que a su vez es el resultado de la santificación, que a su vez es el resultado de la transformación, que es la perfección. Y usted va a decir, bueno, es difícil ver la santificación y la glorificación en los textos, es posible, pero perfección, ahí no hay perfección. Vamos a ver. Hablemos primero de transformación, rapidito. Texto, Romanos 8:1, ¿qué dice? Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay 2 leyes que gobiernan 2 naturalezas. Estar en Cristo, que es una sección que la gente lo repite muchas veces, porque el que está en Cristo no tiene condenación.
Y Pablo repite eso. Recuerdan también en Corintios, 2 5, el que está en Cristo es una nueva creación, la ketesis. ¿Qué cosa es estar en Cristo? Estar en Cristo, el verbo que se utiliza allí es peripateo, es caminar como Cristo o en Cristo. Es caminar conforme al Espíritu. Ese hecho nos libra de la condenación. Es lo que se necesita. Perdón, el verbo caminar, peripateo, es los que andan conforme al Espíritu, no estar. Hay una sustitución de las leyes en la naturaleza humana. Eso es transformación, eso es salvación. ¿Cuándo yo no tengo condenación? Cuando el Espíritu Santo cambia mi naturaleza pecaminosa por la naturaleza de Cristo. ¿Y cómo ocurre eso? Yo creo, y le he dedicado tiempo a estudiar eso, yo creo que eso es un milagro. Y los milagros no se explican. Dios hace el milagro en el corazón humano y cambia la condición del ser humano. Sigue diciendo Pablo, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que yo era débil por causa de la carne, era en el pasado, era débil, está hablando de su naturaleza humana, de su naturaleza caída. Lo que la ley no pudo hacer en esa naturaleza mía, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo y como ofrenda por el pecado. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Qué es lo que Cristo hace? Condena al pecado ¿a dónde? En la carne, para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros. ¿Qué significa eso? Que tiene que, entre ángel y la obediencia, hay una naturaleza que lo hace imposible. Ángel siempre termina siendo desobediente. Pero cuando, y aún yo conozca lo que hay que hacer, y aún yo ame a la iglesia, y aún yo lo ame a usted como pastor y líder y me diga, eso no se puede hacer. Y mi mente está convencida, yo no puedo codiciar, yo no puedo robar, yo no puedo mentir. Pero entre esa convicción y la acción hay algo que me imposibilita. Como Pablo dice en el capítulo 7, lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Pero entonces dice, lo que no puede hacer esa convicción, Dios lo hace. Milagro. Porque entonces Cristo condena el pecado en la carne. Cristo me transforma de tal forma que ahora yo puedo cumplir con el requisito de la ley. Más claro de ahí ni el agua. ¿Por qué es que dicen que Pablo escribe complicado? Eso está tan claro como el agua. Es que cuando Cristo me transforma, yo termino caminando conforme al Espíritu. Y todo camino exitoso cristiano comienza con una transformación. ¿Y quién es que hace la transformación? Dios. Soy yo. Es que yo estoy convencido y yo amo a Dios y ahora estoy convencido y le digo, porque te amo, papá, voy a cambiar. Es relación con Dios. Es Dios el que transforma. Y ese es el primer paso para la perfección. Usted no puede ser perfecto si no ha sido transformado. Por eso hay mucha gente hablando de perfeccionismo a veces que me cuesta creerle, porque yo digo, pero que somos tan agresivos a veces, nos ofendemos tan fácil. Tan fácil que es agarrar a otro en la boca y destruirlo, y atacarlo, y criticarlo, y mentir. No hay perfección sin transformación. Primero tenemos que ser transformados, y la transformación es un milagro de Dios. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente
en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. No es que no se sujeta, es que no puede sujetarse. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Yo no voy a explicar eso. Pablo lo dijo claro. Luego Pablo, después que explica claramente qué tiene que pasar en tu vida, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo se llama el primer paso? ¿Estamos claros con eso? El segundo es la santificación. ¿Dónde hay santificación aquí? Vamos a leer Romanos 8, ahora del 9 al 17. ¿Usted está conmigo en la Biblia? Si quiere, no me mire a mí, mire la Biblia ahora. Así que, hermanos, dice Pablo, somos deudores, no de la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero sí, retomamos la idea, sí somos deudores por el Espíritu. Y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Miren, para mí ese verso clave, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pablo usa un símil aquí, una comparación entre la vida y la muerte, para hablar del efecto de la nueva naturaleza. Morimos a una y vivimos en otra. La santificación es cuando nosotros resucitamos en la nueva naturaleza, vivimos conforme al Espíritu y somos adoptados como hijos de Dios. Una vez que el Espíritu nos capacita, ahora podemos vivir como hijos de Dios. Si tú no eres transformado, no lo busques, tú no podrás vivir la santidad. Porque santidad no es la ausencia de hechos erróneos en tu práctica de vida. La santidad es el resultado de la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Es la adopción. Ya tú no eres una mujer buena, un hombre bueno, una persona ética. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Eso es santidad. Porque fuimos transformados. Porque ya mi naturaleza, Cristo la mató en la carne para que el Espíritu viva en mí. ¿Y qué dice? La santificación es la obra del día a día. Y Pablo lo corrobora la señora White en esa cita que ya creo que es la segunda o la tercera vez que se presenta aquí. Yo tomo solo esta frase que dice: la santificación no es la obra de un día o de un año, sino de toda la vida. De toda la vida. La santificación se produce en el contexto de la experiencia diaria de caminar con el Espíritu Santo. La santificación no es posible sin Dios. No es un estado espiritual al que tú llegas por tus méritos y tus luchas. No es luchando. La lucha no es para llegar a la meta, la lucha es para mantenerte en el carril. La lucha no es para subir hasta la cima. La lucha es montarte en el teleférico que te va a llevar a la cima. No sé si me voy a entender. La lucha no es cruzar hasta el otro lado del mar, es subirte en la barca correcta. Entonces, mi lucha no es, aunque la Biblia dice, porque Pablo mismo en Efesios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Pero después dice algo clave, dice, en lugares, ¿qué? Celestiales. ¿Y dónde son los lugares celestiales? Es en el santuario.
la lucha mía no es aquí. La lucha por mi destino eterno se libra en el cielo. En el cielo. Y no es un estado espiritual, es una condición espiritual. Es estar o no estar con y en Dios. Eso es santidad. Porque a veces nosotros dimos 3 pasitos para adelante y dijimos, bueno, gracias Señor que yo no soy como aquel fariseo que está sentado allá abajo. Yo no. Ya yo creo, y hablamos a veces, lo que pasa es que tú eres un neófito espiritual. Nosotros lo que somos más, como que tenemos rangos de santidad. Santidad es un estado de relación con Dios. Así como Dios es el que nos transforma, Dios es el que nos da la capacidad para vivir en santidad. Y nosotros enfatizamos mucho que santidad es la ausencia de pecado. Y yo digo que está bien, pero me gusta más definirlo que la santidad es la sobreabundancia del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. A pesar de lo que nosotros somos y a pesar de lo que hacemos. Cuando tú buscas a Dios, Dios te ayuda. 2 cosas hemos visto. Transformación. ¿Y cuál es la segunda? Santificación. Pueden haber otras definiciones. Yo le estoy hablando de la que Pablo expone en Romanos 8. Yo no voy a salir de Romanos 8. La tercera es la santificación. La glorificación, gracias. Y miren qué cosa más interesante. Esta es la que más me impresionó de todas. Mírenla conmigo, Romanos 8, versículos 18 hasta el 25. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Cuándo se nos va a revelar la gloria? ¿Cuándo? Siga leyendo. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación ¿de quién? De los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino a causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. ¿Cuál es la glorificación? Según Pablo, en Romanos 8, la glorificación no va a ocurrir solo, voy a decirlo así, cuando Cristo venga y nos lleve al cielo. La glorificación ocurre cuando los hijos de Dios, por haber sido santificados, porque han sido transformados, manifiestan, proyectan, revelan la gloria de Dios. ¿Usted cree eso? Cuando en mi vida se revela la gloria de Dios, eso es glorificación. ¿Y cuándo yo revelo la gloria de Dios? Cuando yo dejo de ser el sinvergüenza, el borracho, el pecador, el hipócrita, el doble moral, y ahora soy el que ama hasta el que lo odia, el que sostiene, el que construye, el que proyecta el carácter de Cristo. Eso es glorificación. Fíjese cómo Pablo va organizando. Primero nos transforma el Espíritu Santo. Mata a la carne en la carne. Segundo, Cristo nos... ¿Cuál es la segunda? Nos santifica. ¿Cómo nos santifica Cristo? Según capítulo 8. A través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros todos los días. Todo esto es el Espíritu Santo. Y después que Cristo nos santifica, nosotros automáticamente vamos a reflejar la gloria
de Dios a los demás. No hay humanamente no hay una proyección más grande que la gloria de Dios que una vida realmente transformada por el Espíritu Santo. La gloria no es un estado inmaterial, eso le han dicho los griegos a ustedes, esa cultura occidental que impera nuestra cosmovisión. La gloria no es un estado inmaterial, porque Pablo dice que la gloria se revela, y lo que se revela, que es la palabra apocaliptos allí, lo que se revela no es inmaterial, lo que se revela es tangible, es visible, es confirmable. Por ende, la gloria no es un estado donde yo voy a andar como el que anda volando así en un lugar lleno de nubes. La gloria de Dios se refleja cuando tu vida es transformada. Se revela a través de los hijos de Dios. La creación, dice Pablo, gime porque necesita que los hijos de Dios revelen la gloria de Dios. Y no solo ella, dice el versículo 23, sino también nosotros que tenemos la primicia del Espíritu. Aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos de Dios. Eso no hay ni que explicarlo, está tan claro ahí. ¿Cuál es la adopción? La redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos. Porque la esperanza que se ve no es esperanza, pero ¿por qué esperar lo que uno ve? Eso es la gloria de Dios. ¿Se proyecta hacia la eternidad? Claro. ¿Seremos glorificados en el cielo? Claro. Pero aquí en Romanos 8 Pablo está diciendo también que Dios revela su gloria a través de sus hijos. ¿Cómo? Cuando sus hijos son ¿qué? Santificados. ¿Y cómo somos santificados? Cuando somos transformados. ¿Y la perfección? ¿Dónde está? En esta sección la idea de la perfección está implícita en la obra del Espíritu Santo y de Cristo a favor del ser humano. Todo el argumento retórico de Pablo entre Romanos 8:26 y Romanos 8:39 está dividido en dos ideas paralelas, de causa y resultado. En Romanos 8, se ve muy pequeño a lo mejor, 26 al 30, hay un argumento de Pablo que él dice cuál es la causa de la perfección, con un interludio de victoria. Y usted verá que él repite eso en la segunda parte también. Del verso 26 al 30, Pablo dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En la sección anterior, quien está gimiendo es el ser humano y la creación. Aquí es el Espíritu Santo y Él intercede conforme a la voluntad de Dios. Y aquí viene el interludio donde Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, sun ergo, dice él, le mueven, lo mueven para el bien. Y eso para los que son llamados conforme a su propósito. Y luego termina diciendo a los que de antemano conoció, la parte importante. Subraya este versículo importante. Versículo 29 y 30. Versículos 29 y 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Ahí dice de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué Dios nos conoció? Nos predestinó. Y para que seamos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Eso es la transformación que él habló al principio del capítulo. Esa transformación a la imagen de su Hijo es a lo que yo digo que Pablo le está aludiendo a la perfección. Porque ¿qué más tú quieres? Ser como Cristo.
ser la imagen de Cristo? Y luego la otra sección, que es la clásica, con las preguntas de Pablo. ¿Qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos concederá con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, espada, persecución, ninguna de estas cosas. Y entonces viene el interludio de victoria cuando dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó. Ya no es el derrotado del principio, es el vencedor, es la imagen de Jesús, es el perfecto. Y es la imagen poderosa, una imagen poderosa esta del Espíritu Santo, cuando dice que Él gime por nosotros en el cielo, haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Cuando buscamos a Dios sinceramente, no somos capaces de mantener una relación con Él nosotros. Necesitamos obligatoriamente el Espíritu Santo, porque aun cuando tú oras con el corazón contrito y humillado, tu oración necesita la intercesión del Espíritu Santo. Y la de Cristo también. Es un paralelo con la intercesión de Jesús interesante. Los versículos 29 y 30 yo subrayo de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Naturaleza de Cristo, impregnada en el ser humano. Pero pasó un camino, hay una trayectoria, hay un proceso. La perfección dice conocer, el verbo proegno. Allí está en un aoristo indicativo y activo. Nos conoció, y lo repite, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. Es un ataque de verbos que hace Pablo allí. Y qué poderosos verbos. ¿Quién hace todo eso? Es Dios. Por ende, Dios es el sujeto de la perfección cristiana, no eres tú. Tú eres el objeto, pero el sujeto es Dios. El ser humano se perfecciona solo a la medida que el carácter de Dios se manifieste en su vida. No son tus fuerzas, no sueñes con eso. No es un estado al que tú llegaste. Y llegué y ya no, chao, gracias. En deuda contigo, pero ya no te necesito más porque ya estoy demasiado grande y fuerte. Porque en el momento en que yo no soy transformado por Cristo, que yo no soy por el Espíritu Santo, no soy santificado por el Espíritu Santo, no soy glorificado, no estoy proyectando la gloria de Dios, yo no soy perfecto. No es un estado, es el resultado de una relación. Y es una relación constante, invariable, una relación que se mantiene. En el momento en que yo corto esa relación, se rompe todo el ciclo, porque una cosa trae la otra, una cosa viene con la otra. Yo creo que la perfección merece una correcta definición y no se la estamos dando siempre. ¿Qué es la perfección? Muchos lo responden con el concepto occidental heredado de las teorías de Aristóteles, que perfección es el desarrollo de la moral, de los procesos éticos nuestros, una persona correcta en todo su contexto interno y lo manifiesta en sus hechos. Eso es perfección, aparentemente. Algunos mezclan los conceptos occidentales entonces con la posición paulina y sugieren que una vez nosotros fuimos transformados por el Espíritu Santo, estamos entonces listos para perfeccionar el carácter. O sea, no niegan la intervención de Dios. Dios hace. Dios nos transformó. Dios nos puso en el camino correcto y después tú lucha. Yo creo que eso es injusto. Yo creo que eso es antibíblico. No es sostenible con la teología bíblica, porque lo que Pablo, por lo menos lo que Pablo dice, yo se lo puedo decir, puedo hablar un poco más de Pablo que del resto, pero puedo decirle claramente que lo que él dice es otra cosa.
la Biblia, que tiene ese contexto más oriental, la perfección es más que eso. La perfección no es un carácter transformado y nada más. La perfección es el resultado de una nueva naturaleza que solo no se logra, sino solo se mantiene con una estrecha relación con Dios y se sostiene en los méritos de Cristo Jesús. El ser humano es un instrumento a través del cual Dios manifiesta su gloria y su perfección. No hay perfección puramente humana. Igual que la gracia preventiva, que la justificación, que la santificación, la perfección viene de Dios y por Dios. No lo busquen en otro lado. ¿Qué es perfección entonces? Yo creo que mi propuesta es esta. Ser perfecto es manifestar el carácter de Dios. Ser perfecto es manifestar el carácter de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús dijo, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, Mateo 5:48, lo dijo en el contexto de imitar a Dios en la forma como Dios manifiesta su amor. Por eso, solo se logra a través del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, a través de una nueva naturaleza que es el resultado de la justificación. ¿Y cuál es el modelo? Es Dios. Pero mi meta, y voy a decir esto con mucho cuidado, pero mírelo con cuidado también. Mi meta no es ser como Dios, porque es imposible ser como Dios. Mi meta es reflejar a Dios. ¿Tú puedes ser como Dios? Tu meta debe ser tener una estrecha relación con Dios, transformado, santificado, glorificado. Ahora yo proyecto el carácter de Dios. Eso es más que un concepto ético. Eso es más que un concepto moral. Es un concepto de experiencia con Dios que tiene un propósito en mi vida y en las de todos ustedes. Eso es perfección. Proyectar la perfección. No desarrollar la perfección. Yo soy el reflejo de la perfección de mi Padre. ¿Es posible alcanzar la perfección? De ese punto de vista, sí. Si yo lo defino bien. Pero no es posible hacerlo por mí mismo, sino a través del Espíritu Santo en la vida mía. La otra, imposible. Usted puede ser éticamente correcto, pero lo que lo salva a usted no es su corrección, es su relación con Dios, son los méritos de Cristo. Y los méritos de Cristo los necesitaremos, ¿sabe por cuánto tiempo? Por la eternidad. Ni un segundo de la vida del que se salva estarán ausentes los méritos de Cristo de nosotros. ¿Cuándo se desarrolla la perfección? Y con esto contesto mi última pregunta. Primero, se desarrolla todos los días y se va a seguir desarrollando hasta la eternidad. Nunca nosotros seremos literalmente perfectos en este mundo. Nunca. Dios es perfecto y Él se refleja conmigo. Cuando yo rompo la relación, yo sigo siendo perfecto. Porque si la perfección fuera un estado, después que yo estoy en un escalón, aunque ya yo no siga en relación con Dios, de aquí no paso, de aquí no bajo. Pero es la restauración completa del ser humano. ¿Eso va a tomar cuánto? Toda la eternidad. La restauración tuya y mía va a ser eterna. O sea, toda la eternidad Dios va a estar. Nos tomará la eternidad entender todo, ¿verdad? Lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que pasa en la tierra es que Dios nos coloca en el terreno espiritual para entonces iniciar lo que va a culminar en la eternidad, que es la redención. Mi humilde sugerencia a los hermanos que nos ven
los que nos están escuchando en diversas emisoras de radio, los que están en las diferentes plataformas digitales y esta multitud que está aquí dentro, es que no nos desconectemos de Jesús. Seamos transformados, seamos santificados y entonces mostraremos la gloria de Dios. Y entonces ese mostrar la gloria de Dios constantemente se transformará en lo que es la perfección. No lo dije yo, lo dijo Pablo. Y si lo dijo Pablo, yo creo que lo dijo Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios. Que Dios les bendiga.